Muy buenas tardes, bienvenidos hoy miércoles 9 de septiembre a la entrevista del día. En esta ocasión contamos con la presencia de Tamar Luis, presidenta de Cruz Roja aquí en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, Tamar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bueno, imagino que cansada, ¿no? Sí, cansada. Estás ahora ya cansada. No es para menos. Vamos a empezar hablando precisamente de lo que trae la actualidad, ¿no? Que es esa última patera que ha llegado esta mañana, bueno, de madrugada, alrededor de las 4:30, 5 de la mañana a la zona de Arrecife. Son ustedes, como siempre hemos dicho, los que, entre otros efectivos, los que actúan atendiendo y valorando principalmente la salud, el estado en el que se encuentran esos inmigrantes que llegan a Lanzarote. En este caso han sido 41 inmigrantes, 10 de ellos menores. Cuéntanos cómo están, qué es lo principal y cuál es la situación actualmente de esa gente. Bueno, pues ahora mismo ellos se encuentran en buen estado. A la hora de desembarcar se hace una valoración general. Llegaban todos afebriles, sin ningún síntoma COVID. Sí es verdad que hubo uno que derivarlo al servicio de urgencias hospitalarios por una patología no COVID y ya está dado de alta y ha vuelto a reunirse con el resto del grupo, y ahora mismo se encuentran en el muelle a expensas de ser evacuados. Es decir, continúan en el muelle ahora mismo, a expensas, digamos. Aquí viene el problema que se lleva ya, en fin, la polémica de todos estos días, ¿no? Que creo que es una realidad y es un problema. La falta de infraestructuras en la isla de Lanzarote es algo innegable para el tema de los inmigrantes. Creo que sí que la inmigración no es algo nuevo, se conoce y se sabe que de septiembre a noviembre son los meses debido a las condiciones, ¿no? Meteorológicas que más pateras llegan a la isla, pero quizás no se esperaba que desde de tanto tiempo atrás, ¿no?, empezasen a llegar esa avalancha de pateras. No sé si era lo previsible o no, pero el caso es que hay un problema de infraestructura. Imagino que ustedes también, que los atienden precisamente en primera línea y ven cómo llegan y el estado en el que llegan, temen también que se queden sin un lugar, ¿no?, en el que habitarse. Hombre, sí, a nosotros nos preocupa bastante, porque una vez finalizada nuestra atención a pie de costa, pues nos preocupa dónde quedan y en qué situación quedan, eso está claro. Aquí se ha unido una que se ha adelantado, es verdad que siempre hay un aumento de la llegada en el mes, pero esta vez ha habido un adelanto de esa llegada, y no solamente eso, que unido al tema COVID, con los protocolos sanitarios y demás, pues quieras o no, se complica mucho más la situación, porque hay que seguir un proceso sanitario con unos pasos, cumpliendo un protocolo, y a la hora del acogimiento y demás, pues es más complicado. Claro, porque el papel de Cruz Roja en estos casos, para aclarar, se les activa, ¿no?, de la llegada de la patera, llegan hasta el lugar y se les atiende para comprobar el estado de salud y demás. Luego ya pasan a disposición, digamos, de la policía. Sí, en principio eso, nosotros normalmente somos alertados por el COA, el Centro de Operaciones Autonómico. Nos llama y nos alerta de que hay una embarcación, una de dos, o que ha llegado a la costa y ya está allí y está Policía Nacional o Guardia Civil con ellos, o Policía Local en algunas ocasiones, o que ha sido detectada en alta mar y la salvamar la va a desplazar a alguno de los muelles de la isla, y nosotros vamos a hacer su atención allí, por lo general a Puerto Nao, pero en esta ocasión ha sido a Puerto Chico, Puerto la Cebolla. Bueno, una vez llegado allí, pues lo primero que se hace, según el protocolo sanitario, sobre todo ahora con el tema COVID, nosotros se procede al desembarque, a la toma de temperatura, ver que están todos en buen estado de salud, que no presentan sintomatología, que no presentan ningún criterio para ser derivado a un servicio de urgencia, sino se hace la derivación, y posteriormente, cuando nosotros acabamos nuestra atención sanitaria, quedan a disposición de la Policía Nacional. En ese momento acaba nuestra actuación. Y una vez que ya son trasladados a algún sitio donde se les mantiene aislados, han sido en un principio al aula de la naturaleza de Magues, donde continúan ciertos inmigrantes, hasta detectar, si no me equivoco, si tienen o no el COVID-19. Sí, claro, al día actual, normalmente cuando ellos llegan, en función de a la hora que lleguen, normalmente en el mismo día se les está haciendo el test, la PCR, para el COVID-19. Entonces, una vez se toma esa determinación, quedan custodiados por la Policía Nacional hasta 72 horas. En esas 72 horas, según el resultado de la PCR, sea positivo o negativo, pues ya se hace una solicitud de acogida o de manutención mínima con cuidados, mínimos por parte del Ministerio, y nosotros asumimos o lo que es el alojamiento, con todo el cuidado en sí, o esa manutención con cuidados mínimos, dependiendo de lo que ellos nos soliciten. Claro, y con el tema del problema de infraestructuras, porque es verdad que el aula de la naturaleza de Magues fue algo transitorio, ¿no? Como bien decimos, no se esperaba ese adelanto de llegada de pateras, ni muchísimo menos a la isla. Entonces,
el aula de naturaleza fue algo transitorio, ya se ha dicho que no, en fin, que han llegado a haber incluso más personas de las que se pueden, que no puede albergar a más personas. Está la nave de Argana también, que es donde están las personas una vez que ya se conoce, que no tienen el COVID-19. Y una vez se ha hecho la derivación, nosotros dependemos de esa solicitud de acogimiento por parte del Ministerio para nosotros poderlos acoger en nuestros dispositivos después. No, inmediatamente no los acogemos, sino hay un periodo en que pasa a disposición de Policía Nacional y después se nos hace esa solicitud por parte del Ministerio para nosotros acogerlo en los dispositivos que tengamos. Aquí en este momento, pues el albergue de migrantes que tenemos en Argana. ¿Y son ágiles estos trámites? Quiero decir, hasta que les llega a ustedes la solicitud para acogerlos, ¿son ágiles o no? Porque claro, por ejemplo, la última patera que llegaba a Puerto Naos, no recuerdo ahora exactamente si eran 53 personas, todavía continúa parte de ella allí, después de, no sé si 3 noches. Sí, depende sobre todo del resultado de las PCR, si hay positivos, no hay positivos, si hay un positivo, contemplamos ya que el resto de la patera que da negativo son contactos estrechos, entonces dependiendo de la complejidad de la patera, pues se puede derivar más o menos lo que es la derivación. Claro, porque el aula de la naturaleza, por ejemplo, era para trasladar a los inmigrantes donde se podían mantener aislados hasta que se les realizase la PCR, como el aula de naturaleza ya no puede albergar a más personas, en este caso, por ejemplo, los que han llegado a Puerto Naos se les mantiene ahí hasta hacer la PCR para, si dan negativos, poder trasladarlos a la nave de Argana, en este caso, o a cualquier otra nave que se habilite. O cualquier otra nave que se habilite, efectivamente. Realmente lo que se ha montado allí son unas estructuras que están para tenerlos de manera momentánea hasta que se pueda hacer ese trámite. Vale, y la nave de Argana actualmente también han dicho que está prácticamente colapsada. Sí, está prácticamente colapsada. ¿Se ha hecho algún desplazamiento hacia otro lugar? Sí, se están efectuando desplazamientos hasta algunas plazas hoteleras que se han podido buscar, y en principio estamos así para, entre varios recursos, pues intentar poderlo acomodar a todos. Claro, como una cadena, ¿no? Para, dentro de lo que cabe, como siempre hemos dicho, ¿no? Ofrecerles un trato digno, que es lo que se merecen, igual que toda persona, pero el problema es ese, ¿no? El tema de si tienen el COVID o no, hasta no los puedes unir, digamos, no, claro, tienes que mantenerlos aislados. Es que el protocolo sanitario es muy claro, cada grupo es independiente cuando llega, entonces no puedes unirlos físicamente, y aparte de eso, si dentro del grupo hay una persona que es positiva, tienes que aislar a esa persona positiva y tener al resto del grupo también aislado. Entonces, quieras o no, a veces la infraestructura, aunque parece muy sencilla, la hago y los derivos no es tan sencillo, porque hay una complejidad en ello. Si me da positivo, si no me da positivo, si el positivo es una mujer, es un hombre, no los puedo tener en el mismo sitio. Entonces, se complica a veces la situación por momentos, que lo que te esperas, como que llegue una patera y tú dices, ojalá sean todos negativos y podamos desplazarlos todos juntos y de una manera más coordinada, pero a veces no es así. Claro, que muy pocos han dado positivo, y desde luego los que han dado positivo ya se ha descartado que hayan podido contagiar a nadie, porque efectivamente seguimos aclarando que el protocolo es el mismo, que siguen custodiados y siguen aislados y siguen realizándose las PCR, como bien dice, según llegan a tierra. Sí, cuando llegan, en el día, si no al día siguiente, se realiza la PCR, esa PCR inicial. Si es negativa, esa persona tiene que estar en aislamiento 14 días y en el 10º día se le vuelve a repetir una PCR. Entonces, cuando las personas ya salen de ese aislamiento, es porque tienen 2 PCR negativas y han pasado los 14 días de aislamiento. Y si una persona da positivo, se le va repitiendo la PCR y a veces analítica de sangre para comprobar la IgG y la IgM, para comprobar que esa persona ya ha pasado la enfermedad y puede salir de ese aislamiento que tiene, para no contagiar al resto. De hecho, se la aísla del resto del grupo para que no esté en contacto con los demás que han dado negativo. Otro de los temas que me gustaría hablar, y ya terminamos con el tema de las pateras, pero es cierto que es la actualidad, ¿no? Ya es raro incluso el día en que nos levantemos sin que llegue alguna patera a la isla de Lanzarote, ustedes más que nadie lo saben. El tema de los bulos, e insisto en el tema de los bulos para que, en fin, porque sabemos que las redes sociales hacen mucho daño y que hay veces que se difunden muchas ideas y la gente se agarra a eso, ¿no? Para desmentir, aprovecho que son ustedes los que prácticamente están en primera línea atendiéndolos según llegan a tierra. Siguen difundiéndose las ideas de que llegan, en fin, lo han dicho la gente y lo difunde sin ningún tipo de, en fin, que llegan con X tipo de ropa, que llegan con móviles, que no llegan realmente por necesidad, que
Se difunden muchísimas cosas, al igual que se ha difundido y se ha dicho que si los han visto paseándose por Arrecife, que si estando en la nave de Argana, en fin, ¿cuál es la situación y cuál es la realidad, sobre todo, para que la gente no difunda o pare esos bulos? Vale, la situación real es, cuando ella llega a la embarcación te puede encontrar todo. Es verdad que muchos vienen con, algunos con dispositivos móviles, pero no es que sea, es un terminal que ellos tienen normalmente para comunicarse con su familia ya, pero claro, es que no vienen ni con internet. Una de las demandas que hacen es que no tienen internet, que quieren la conexión a internet para poder comunicarse y decirles que están bien. Eso es real. Ropa, normalmente los tenemos que cambiar, por lo general cuando llega se cambian de ropa, le damos nosotros una muda nueva porque vienen empapados y esa ropa se tira, se desecha, como se recoge en bolsa y se lleva y se tira, que no la recuperan. Entonces, y lo de pasearse, hay que aclarar una cosa, ellos pasan a disposición policial y una vez a ellos se les da su carta de extraditación con su NIE, ellos entran en el albergue y hacen su proceso de aislamiento, ahora mismo por el COVID, que son 14 días. Una vez finalizado ese periodo de tiempo, ellos son libres de entrar y salir, nosotros les damos un alojamiento, pero no están allí en contra de su voluntad. Ellos pueden entrar y salir, de ahí que puedan, también pueden elegir irse libremente del dispositivo si ellos quisieran, ¿vale? Entonces, en principio no están retenidos contra su voluntad. En ese caso, los que son mayores de edad, entiendo. Sí, mayores de edad, los que son menores de edad pasan directamente a los centros de menores. Vale, claro, entiendo que entonces, claro, esa gente que se agarra a eso diciendo que a ver si van a contagiar y demás, no, porque se hace un proceso de aislamiento y es cuando se termina el proceso de aislamiento cuando se les da la oportunidad de poder hacer vida como cualquier otra persona. Sí, claro, ellos terminan el proceso, de hecho todo el que sale tiene 2 PCR negativas y tiene el mismo riesgo que cualquier otra persona que deambula por la ciudad de contagiarse del COVID. Vale, que me apetecía, necesitaba, sentía la necesidad de romper con estos bulos, ¿no? Porque es cierto que también es necesario y que mucha gente, entendemos que ante esta masiva llegada de pateras mucha gente tenga cierto, bueno, temor o cierto, en fin, porque es algo que impacta, ¿no? Pero desde luego creo que no es motivo para lanzar ideas que no son ciertas. Entonces, por eso quería romper con esos bulos, que es necesario también. Tamara, la última entrevista que tuve aquí con usted, que la estaba mirando antes y fue el 20 de agosto, y vamos a pasar al tema de los datos, hablábamos de que recién pasábamos el centenar de los casos activos en la isla de Lanzarote, 20 de agosto, estamos a 9 de septiembre, en fin, no ha pasado tanto tiempo y ya vamos por actualmente los 525 casos activos. Ya en ese momento nos lo advertía porque no solo, en fin, han hecho una labor encomiable desde el principio de esta pandemia, nos advertías tú misma, nos decías, como sigamos a este ritmo, con este comportamiento y demás, no vamos a parar, y así ha sido. Imagino que también el tema de ver los casos cada día lo afronta con vértigo. Hombre, sí, un vértigo abismal, ¿vale? Como sanitaria da vértigo el ver pues cómo incrementan los casos día a día y ver que no se tome la conciencia necesaria para poder mantener esto sin que aumente más, que no haya más casos, que se tomen las medidas, que realmente se conciencie la población de las 3 es que lo decíamos, es que es muy sencillo, es distancia de seguridad, gel hidroalcohólico y mascarilla, y es algo tan sencillo, y yo lo repetía y sonará cansino, de que todos tenemos muchas ganas de estar con nuestros familiares, con nuestras amistades, pero ahora hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad personal, unipersonal de cada uno hacia nosotros y hacia los demás, para que esto no se controle, que ya esos casos intentar que no sigan aumentando y que ahora empiecen a descender y podamos tener un control. Seguiremos contagiándonos, es así, pero que por lo menos desciendan y podamos salir de esas 500 personas ahora mismo con positivas en COVID en la isla. Claro, porque es complicado, ¿no? Porque yo también asumo con mucho vértigo cuando tenemos que todos los días actualizar los datos en la isla, ¿no? Y es como, ¿con qué me voy a encontrar hoy, ¿no? Es verdad que afortunadamente ayer conocíamos esos 12, 13 nuevos casos, que bueno, y además que esa única persona que estaba en la UBI, que es muy importante, ya ha salido y se le ha dado el alta y está en planta y continúa recuperándose, eso es muy importante, pero sí es cierto que, claro, también otro de estos días sumábamos 13 casos y al día siguiente volvíamos a los 50 y pico. Quiero decir que estamos en una situación que no es estable, ¿no? Que da cierta esperanza un día y al día siguiente volvemos otra vez a confirmar que no estamos siendo responsables.
Claro, en fin. es que cuando se toman medidas como se han tomado hasta ahora, porque que no es un paso hacia atrás, pero realmente es un paso hacia atrás para poder seguir avanzando, que la población no tiene que ver así, a veces tenemos que retroceder para ponernos firmes y poder avanzar hasta que nosotros vemos el efecto de lo que estamos haciendo y que espero que lo estemos haciendo bien, lleva un tiempo, por eso vamos a seguirán pasando unos días en que veamos incremento de casos, pero si las cosas se hacen bien, llegará un momento que se llega a un pico y vuelva a descender ese número de contagios por día. Entonces yo creo que la población debería tomar conciencia y seguir las indicaciones a rajatabla para eso, para que vuelva a descender y podamos volver a la nueva normalidad y se nos quiten esas limitaciones. Lo que pasa es que para eso hay que ser muy responsables en nuestros actos. Y no esperar con ansias y simplemente pensar en la vacuna, que es lo que puede salvarnos, sino simplemente por el momento aprender a vivir con esto, ¿no? Y cumplir con los protocolos que requieren estos casos. Con respecto al tema también de, bueno, ya lo nombrábamos, ¿no? Y lo decíamos, que la crisis sanitaria desencadena una crisis económica. Ustedes también han atendido a muchísimas familias durante toda esta etapa de pandemia. ¿Cómo está la situación actualmente? Porque ya en su anterior entrevista nos decía que habían requerido de más voluntarios, de más donaciones. ¿Actualmente ha aumentado o disminuido ese colectivo vulnerable en la isla? Pues nosotros seguimos viendo que hubo un pequeño impasse cuando se volvía a la nueva normalidad, pero sí es verdad que ahora siguen aumentando las demandas y las solicitudes en la sede de Cruz Roja pidiendo alimentos y determinadas ayudas, como puede ser ayuda al pago de un recibo del agua, de un recibo de la luz, de recibo de teléfono, ahí van solicitando. Ahora se une también el comienzo del colegio, hay muchos papás y mamás que necesitan ayuda pues, para los libros, para la uniformidad, para el material escolar y quieran o no, pues si ya vivimos una situación difícil que a lo mejor no tenemos para llegar para comer o para tener las necesidades básicas cubiertas, que tener agua y luz en la casa, y ya imagínense si juntamos el gasto de tener 2 hijos y tener que sumar pues los libros, el material escolar, la uniformidad y pensar también, porque hay un gasto añadido, porque habrá que ponerles el libro alcohólico, mascarilla y una serie de medidas para que ellos puedan acudir a esos colegios con seguridad. Claro, es muchísima ayuda, ¿no?, la que se está trasladando y la que se está aportando, pero ¿tienen respaldo, tienen recursos para cubrir todas estas necesidades? Hombre, hay que ver que los recursos son limitados, nosotros tenemos recursos hasta un cierto límite, pero después también para poder seguir avanzando en dar esa cobertura a la sociedad necesitamos también que las instituciones públicas nos apoyen y hagan una inversión también en lo que es en la sociedad de Lanzarote. Entonces sí es verdad que los recursos son limitados, nosotros en muchos aspectos manejamos pues con las donaciones y demás, pero llega un momento que también hace falta que la institución pública pues esté ahí y apoye nuestro camino. ¿Y de momento se sienten respaldados en este aspecto? De momento sí. Van poco a poco. Es cierto que hay muchísimos asuntos, ¿no?, que cubrir, pero bueno, creo que este es uno fundamental, porque hablamos de necesidades básicas prácticamente, comida y aseo, es decir... Sí. Y el tema también de las personas, Tamar, sin techo en la isla de Lanzarote, que ya también lo hablábamos en la anterior entrevista, ¿no?, era una realidad, en fin, que también llevaba tiempo en la isla, pero que se ha hecho patente, digamos, durante toda esta etapa de pandemia. Actualmente, ¿cuántas personas se encuentran en el albergue y cuál es la situación del albergue? Pues a día de hoy habían, si no me equivoco, 90 y pico personas, y en la situación del albergue es que hay un caso positivo, que está en aislamiento, su contacto estrecho, que solo era uno, ha dado negativo, y esa persona tiene aislamiento estrecho, junto con no están juntos, cada uno tiene su zona con el contacto estrecho. El resto de los usuarios del albergue se le ha hecho una recomendación pues de no salir, porque la situación es complicada y una alta tasa de incidencia de COVID en lo que es Arrecife, y estando allí pues se mantienen ellos seguros y también el resto de la población, porque pueden ser vectores también de contagio, entonces ellos están seguros también allí a la hora de... Claro, pero únicamente ha dado positivo uno de ellos, que fue una noticia que es verdad, recordamos, saltaba hace unos días, y solamente se le ha hecho la PCR a un compañero del albergue, porque es el que mantuvo, digamos, ese contacto estrecho y no se consideraba al resto. Claro, cuando hay un caso positivo,
El equipo COVID pues hace una investigación, nos llama, se pone en contacto con nosotros y no solamente hace la investigación de cuáles pueden ser sus contactos estrechos en cuestión de amistades o las relaciones que pudieran estar dentro del albergue, sino también pues, de nuestros trabajadores, nuestros voluntarios. A ellos se les da toda la información y ellos deciden que solamente ha habido un contacto estrecho y el usuario que es positivo. Sí, el equipo COVID, el equipo Sí. de rastreadores también, que tan Sí. magnífica en fin, Labor está actuación y haciendo. labor ha hecho desde el principio en la isla de Lanzarote, y probablemente gracias a eso no se haya propagado aún más, si cabe, el virus en la isla, ¿no? Sí, También están es muy haciendo importante. una labor magnífica, un esfuerzo tremendo, están ahí haciendo llamadas, haciendo seguimiento y la verdad es que es un trabajo muy duro, es muy duro. Tamara, ustedes realizan muchísimas labores y las han realizado durante todo este proceso de COVID. ¿Continúan también con el resto? Porque sé que habían también con el tema de los niños, de material escolar, ¿puede ser? Sí, ahora empezaremos también con un proyecto para el material escolar, para los niños que lo necesiten. Seguimos también con un proyecto de niños en riesgo de exclusión escolar por su situación social y eso sigue en adelante. Entonces ahora más que nunca, que va a empezar el colegio y que la situación es tan delicada, pues tenemos que estar ahí para ellos. Sí, que eso también lo refuerza. Sí, ¿no? eso lo reforzamos. Y el tema de los voluntarios, continúa con voluntarios, se ha unido Sí. gente, Sí. también están respondiendo de Sí, de sí están respondiendo, la verdad es que sí, día a día siguen habiendo altas de voluntarios y lo único que tenemos así como decir en paño caliente son nuestros voluntarios que son de riesgo, que hay muchos de ellos que están desesperados por hacer acción voluntaria, pero no los podemos dejar por responsabilidad, entonces les decimos que se mantenga, que ya habrá tiempo de hacer voluntariado, que siempre hay tiempo. Hay voluntarios haciendo actividad telemática, y hay otro voluntario que está de forma presencial y la verdad que siguen llegando día a día a la sede y manifestando que quieren ser voluntarios y quieren colaborar con nosotros. Qué importante y qué gratificante Sí. es eso, ¿no? Ver que hay muchísima gente que está dispuesta a ayudar en toda esta situación. Gente incluso que, en fin, que también por un lado o por otro muchas veces no tiene todos los recursos que quisiese o también le cuesta en determinada forma, pero que aún así está dispuesta siempre Sí. a ayudar. Hay voluntarios que han sido azotados por la crisis social y aún así están ahí, al pie del cañón, dándolo todo con nosotros. Es impresionante cómo se requieren para cualquier actividad, ya sea reparto, ya sea la asistencia a una embarcación, como hoy que llega, y como ves que hay un grupo que salimos, que vamos todos juntos, y cómo nos coordinamos y trabajamos, siempre con una sonrisa, predispuestos hacia la persona más vulnerable. Entonces eso, quieras o no. Es muy importante, ¿no? Sí. Y sobre todo compensa, en fin, otras ideas, otros comentarios que también estamos viendo que desgraciadamente se están difundiendo por redes y demás, compensa el hecho de ver esa cara, ¿no? Esa Sí. parte de Sí. solidaria de la Claro, isla de Lanzarote, que la hay, y bueno, de hecho el otro grupo es minoría, la hay y hay bastante gente dispuesta a ayudar. Es que en esa minoría la verdad es que la situación social que se está viviendo no acompaña, junto Desde con luego. otras situaciones, pues no acompaña a que esas personas a lo mejor cambien un poco el chip, como quien dice, y tengan otro tipo de pensamiento. Es muy duro, porque también hay que a veces ponerse en el lugar de la otra persona y verse en qué situación están y de Desde qué manera lo luego. están viviendo. Desde luego, lo hemos dicho muchas veces que si algo es respetable en toda esta situación es el miedo, ¿no? El Sí. miedo, la incertidumbre de qué va a pasar, de si todo va a seguir igual, porque es cierto que hay muchos problemas, hay claro. muchísimos problemas que afrontar todavía en la isla de Lanzarote y está claro que es respetable, vamos, súper respetable que haya muchísima gente que tenga cierto miedo, ¿no? A lo que se nos va a venir encima. Claro, es que es el miedo sanitario de salgo, me contagio y a veces yo creo que la persona no tanto me contagio, sino se lo llevo a los seres queridos que me pueden faltar porque la enfermedad se los lleva de mi lado y el otro lado es en qué situación me he quedado económica porque mi trabajo, estoy en un ERTE o estoy en el paro, esto va a salir adelante, no va a salir, parecía que abría pero ahora nos vuelven a cerrar. Es una incertidumbre y manejarse en la incertidumbre y después ver que suceden cosas alrededor, pues es complicado y sí es verdad que se puede llegar a malos entendidos y a veces a lo mejor unos criterios que no son del todo acertados y que después si te pones en la parte de la empatía o de la humanidad, podrías verse, esto realmente no es así y es la situación que también vive cada uno, que es respetable. Sí, totalmente respetable y eso, ¿no? Es muy complicado porque es verdad que todos los días nos levantamos con algo nuevo, es decir, para bien o para mal,
pero como digo, por ejemplo, los casos, ¿no? Que quieras Sí. o no, todo va en torno a la evolución, A la del evolución de la COVID. enfermedad. Entonces, un día nos despertamos con 13 nuevos casos y digamos que respiras, ¿no? Pero al día siguiente te levantas otra vez con 50 y es como otra vez pasitos hacia detrás. Y, en fin, lo que decimos, crisis sanitaria, consecuentemente económica, con lo cual, al final, todo es una cadena que Y psicológicamente es demoledor. Es demoledor porque hay que verse en la situación de la incertidumbre. Yo creo que manejar la incertidumbre es muy, muy complicado. Y ante esa situación, y sobre todo cuando no controlas la situación, eso puede llevar a la persona, pues... Desde luego. En fin, sabemos que es muy complicado, pero lo que decimos, ¿no? Intentemos ir todos a una, hacer una piña para salir de todo esto y esperemos que lo antes posible, y es lo que queda, ¿no? Dentro de lo malo, si todavía queda algo de optimismo en la mente y la vida de cada una, pues es el momento de sacarlo para salir adelante. Yo creo que sí, eso. Hacer piña, todo, como dices tú, todos a uno, ser responsables con nuestra actitud. Y siendo responsable con nuestra actitud, yo creo que irá pasando y ya en el camino se encontrará, pues espero que una vacuna pronto y que toda la situación mejore, pero por lo menos hacer lo que sabemos que es factible y que nos pueda ayudar a hacer que este camino sea más sencillo y poder tener un resurgir de la economía y que esto salga adelante. Desde luego. Desde luego. Pues muchísimas gracias, Tamar, por estar hoy aquí con nosotros y una vez más por la gran labor que han hecho y continúan haciendo. Y seguramente, espero que en menor medida, pero continuarán haciendo mucho tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por la gran labor que hacen. De nada, sabes que cuenta conmigo cuando quiera y que yo al final no soy más que la cara visible de un gran trabajo que hace todo un voluntariado y un personal que tenemos aquí en Lanzarote que es maravilloso, que está al pie de cañón día a día luchando para que esta sociedad salga adelante. Así nos lo has transmitido. Muchísimas gracias, Tamar. De nada. A todos ustedes, muchas gracias por estar un día más con nosotros. No se vayan, en unos minutos nos vemos en la tertulia con nuestro compañero Jaime.